Hola chicos del colegio Andrés Escobar, grado séptimo. Hoy vamos a hacer una explicación de pensamiento geométrico, tema cuadriláteros. Comencemos. Los cuadriláteros son estructuras que están formadas por cuatro lados y están constituidos por los siguientes elementos. Los lados consecutivos. Recuérdense que consecutivo significa que sigue. El lado consecutivo, por ejemplo, AB, que es el que nos señala nuestro texto, ¿listo? Es consecutivo con el lado BC, ¿listo? Recuerden que siempre que señalamos un segmento de recta, utilizamos las dos letras de referencia que hacen parte a su inicio y su final y trazamos una línea encimita. Lado AB, que es este segmento. ¿Listo? Vámonos entonces ahora con los lados opuestos. Los lados opuestos se encuentran enfrentados uno al otro. El texto nos indica que AB, por ejemplo, ¿listo? AB, que es este, es opuesto a DC. ¿Listo? Si necesitas parar el video para repasar, puedes regresarlo y comenzar nuevamente. ¿Listo? Ahora nos vamos con los ángulos consecutivos. ¿Listo? Primero, los ángulos siempre se van a señalar con una letra o con las tres letras que lo constituyen. Podemos indicar, por ejemplo, que este ángulo le podemos llamar simplemente ángulo A. Pero en algunos textos, por ejemplo este, podemos utilizar las tres letras que constituyen todas las estructuras. Es decir, que este ángulo A se llamaría realmente ángulo DAB, siendo la letra de la mitad la que me indica el vértice. Por ejemplo, el texto nos habla del ángulo ABC. ¿Cuál es el ángulo ABC? Muy sencillo, este es el ángulo ABC, el que estoy aquí señalando con mi cursor. ¿Listo? ¿Por qué ángulo ABC? Porque comienza con un rayo que va hacia B, B es el vértice o punto de unión del ángulo y el otro rayo que va hacia C. ¿Listo? Entonces, el ángulo ABC es consecutivo con BCD o simplemente ángulo C. ¿Listo? Muy bien, ahora nos vamos con los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son los que se encuentran enfrentados. Un ejemplo, el ángulo DAB, vértice en A, es opuesto al ángulo DCB, vértice en C. ¿Listo? Si no entendiste, puedes retornar y mirar nuevamente el inicio del video. Continuemos. Vamos a explicar otras estructuras que encontramos en los cuadriláteros. ¿Listo? Utilicemos esta estructura que es muy conocida por ustedes, el cuadrado. Veamos entonces qué tenemos. Esta es una de las estructuras que son las diagonales. Tengo una diagonal cuya función es unirme dos vértices no consecutivos. ¿Listo? Esa se llama una diagonal. Me une el vértice de acá con el de aquí abajo. ¿Listo? Todos los cuadriláteros tienen dos diagonales. Esta que está señalada y la otra que comenzaría aquí y terminaría acá. ¿Listo? Los vértices que ya los hemos mencionado con anterioridad, ¿listo? Y que es donde se forman los ángulos, ¿listo? Los lados, ¿listo? ¿Qué pasa con los lados? Los lados en algunos textos son denominados de la siguiente manera. Bueno, por razones de estudio o para facilitar explicaciones en los cálculos de área. Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. O simplemente le denominan al lado que se encuentra horizontal en la parte inferior, muchas veces le denominan base. Y el lado que se encuentra a cualquiera de los dos laditos de mi cuadrilátero le denominan altura. Sonó raro, ¿cierto? Pero es la verdad. Listo, muchachos. Otra cosita que quería comentarles es que los cuadriláteros tienen ángulos internos y la sumatoria
de los ángulos internos en un cuadrilátero siempre me va a dar 360 grados. ¿Se acuerdan qué pasaba con los triángulos? En los triángulos me daba 180. En los cuadriláteros me da 360 grados. Imaginémonos, tenemos entonces nuestro cuadrado. Este ángulo mide 90, este ángulo mide 90, 90 y 90. 9 por 4, 36. Y el cero la decena, 360 grados. Continuemos entonces. Tipos de cuadrilátero. Y comencemos con los trapecios. Los trapecios se caracterizan porque pueden tener una pareja o al menos una pareja de lados opuestos que son paralelos. ¿Listo? Una pareja de lados opuestos que son paralelos. Esos son típicos en los trapecios. Miren, por ejemplo, acá tengo este lado y este lado. El lado superior también le denominan base superior y el lado inferior también le denominan base inferior. Esos dos lados son opuestos y además son paralelos. ¿Listo? Veamos los tipos de trapecios. El primero que nos menciona el texto que ustedes tienen es el trapecio de tipo rectángulo. Y aquí está. Esto es lo típico. Un trapecio de tipo rectángulo tiene ángulos rectos. ¿Listo? Muy bien. Esos son los trapecios de tipo rectángulo. Trapecios de tipo isósceles. El ejemplo se encuentra aquí. Este es un trapecio de tipo isósceles. Una de las características de los trapecios de tipo isósceles es que los dos lados que no son paralelos, este y este, a pesar de no ser paralelos, son congruentes. ¿Qué significa eso? Los congruentes son aquellas estructuras que miden exactamente lo mismo, son iguales. Entonces, este lado y este lado tienen la misma medida, incluso los ángulos. Este ángulo de acá y este ángulo de acá es o son congruentes. Este ángulo de acá arriba con este ángulo de acá arriba también son entre ellos congruentes. ¿Listo? Y encontramos los trapecios de tipo escaleno. Aquí está un ejemplo de un trapecio escaleno. Se parece un poquito al de arriba, pero realmente hicimos medidas muy exhaustivas para darnos cuenta que es un trapecio escaleno. Fíjense, este ángulo acá mide 117 grados. Este ángulo acá mide 127 grados. Este ángulo acá mide 53 grados y este ángulo acá mide 63 grados. Entonces, si nosotros vemos, los cuatro ángulos tienen diferentes medidas. Y si los cuatro ángulos tienen diferentes medidas, por supuesto que los cuatro lados también van a tener diferente longitud. Por eso este trapecio se denomina trapecio tipo escaleno. ¿Listo? Ahora, miren, aquí podemos darnos cuenta otra vez de esa propiedad que yo les mencioné, la sumatoria interna de los ángulos internos. Valga la redundancia, disculpen, la sumatoria interna otra vez, la sumatoria de los ángulos internos de un cuadrilátero me da 360 grados. Miremos, 63 más 117 da 180. Aquí ya tenemos 180. 127 más 53 también da 180. Entonces, 180 de acá más 180 de acá son 360 grados. ¿Listo? Ahora vámonos con los cuadriláteros de tipo paralelogramo. Los cuadriláteros de tipo paralelogramo tienen lados opuestos que son congruentes. ¿Listo? Lados opuestos que son congruentes. Ejemplo, miremos el más típico de todos, el rectángulo. El rectángulo, sus lados opuestos son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Ya lo había mencionado anteriormente. Espacio para pensar. Perfecto, que tienen la misma medida. El lado superior y el lado inferior son lados opuestos y tienen la misma medida. El lado derecho, en este caso el izquierdo,
y el lado derecho también son congruentes. Son opuestos, pero son congruentes. ¿Listo? Ahora miremos este lado de acá en el rombo y este lado de acá en el rombo es congruente. Incluso este lado de acá y este lado de acá son congruentes. ¿Listo? ¿Y por qué no decirlo en esta figura que tengo acá? Esta figura es a ver quién me dice, rombo. No es un rombo, es un cuadrado que yo giré para despistar. ¿Listo? Pero igual, los lados opuestos también son congruentes. ¿Listo? Hay una situación bastante interesante. Si los lados opuestos en este cuadrado son congruentes y los lados opuestos en el rombo son congruentes, ¿por qué este rombo no es un cuadrado? Muy sencillo, miremos los ángulos. Este ángulo de acá es un ángulo agudo, ¿listo? Menor de 90 grados, que curiosamente es congruente con el ángulo opuesto de abajo, ¿listo? También es un ángulo agudo y deben tener la misma medida. Mientras que los ángulos laterales, los que se encuentran acá, ¿listo? Son ángulos obtusos, ¿listo? Este ángulo obtuso de acá es congruente con el ángulo obtuso de acá. Eso es lo típico en un rombo, ¿listo? Mientras que los cuatro ángulos en el cuadrado son idénticos. Los cuatro tienen 90 grados, son ángulos rectos. ¿Listo? Perfecto. Ok. Aquí tenemos incluso un romboide. ¿Listo? Que también en algunos textos le dicen simplemente paralelogramo. En otros textos le dicen romboide. ¿Listo? Su característica típica para ser considerado como un romboide es precisamente que los ángulos opuestos son congruentes. El ángulo opuesto A es el ángulo C. Y si nosotros lo medimos con un transportador, vamos a ver que tienen la misma medida. Incluso el ángulo D es opuesto al ángulo B y también tienen la misma medida. ¿Listo, muchachos? Qué bien, perfecto. ¿Listo? Sigamos entonces con los trapezoides. Son familiares del trapecio, pero los trapezoides generalmente no tienen lados opuestos paralelos. ¿Listo? Mientras que los trapecios sí tienen lados opuestos paralelos. Regresemos un momentico. ¿Sí ven? Vea. Los trapecios tienen lados opuestos paralelos. Base superior, base inferior es paralelo. Base superior, base inferior, paralelo. Mientras que los trapezoides no tienen lados opuestos paralelos. ¿Listo? Tenemos entonces un ejemplo. Los simétricos tienen dos pares de lados consecutivos congruentes. Este es un ejemplo de un trapezoide simétrico. Este lado y este lado ya sabemos que son consecutivos y además son congruentes. ¿Listo? O este lado y este lado también son consecutivos y también son congruentes. Esos son los trapezoides de tipo simétrico. Y están los asimétricos. Un ejemplo de trapezoide asimétrico es este. ¿Listo? Este es un trapezoide de tipo asimétrico. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosita estaré pendiente de ustedes. Felicidades y que la pasen muy bien.